Ser podcast. Cuando el viento cantó el miedo, todo se volvió a callar. Llegan voces desde lejos, manos que quieren sanar. Somos tantos levantando un mismo pueblo, un mismo hogar. Hace un año de estos testimonios que acaban de escuchar, fue una noche en las que la radio abrió los teléfonos, como hacemos habitualmente, cuando pasan, iba a decir cosas como estas, pero es que cosas como estas pasan muy pocas veces. Abrimos los teléfonos y seguimos abriéndolos a la mañana siguiente y no dábamos crédito de lo que nos contaba la gente todavía en nuestra madrugada, que es cuando empezamos nosotros a trabajar. A las 6 que empezamos el programa, a las 7, a las 8, a las 9, nos llamaba gente preguntando por los suyos, preguntando, ¿tenéis a alguien en tan sitio? ¿Podéis saber si? ¿Sabéis si esa residencia de ancianos ha sido afectada? Y nosotros estábamos desbordados del pavor de lo que estábamos viendo. No conocíamos todavía esa madrugada la dimensión a la que esta comunidad, a la que esta zona se enfrentaba cuando el agua empezó a bajar, empezó a desaparecer y lo que quedó fue el lodo. Hoy queremos recordarlo. Yo les decía a las 8 de la mañana, lo queríamos recordar con ustedes, porque si hay alguien que entiende esto, son ustedes. Por esta dana, por las danas anteriores, por las riadas, por las pantanás, porque aquí cuando uno mira al cielo y ve que está tan negro, siempre teme lo peor. Yo tengo un valenciano trabajando conmigo y siempre que llueve llama a casa y siempre pregunta, ¿y els nens, els xiquets, cómo están? Pues yo creo que eso es lo que pasó a esa hora de la mañana en todas las casas y hubo teléfonos que no respondieron. Y por eso hoy queríamos estar aquí con ustedes con la vista en el pasado, porque de ahí venimos, pero sobre todo queríamos estar con ustedes con la vista en el futuro, en la exigencia de responsabilidades, en las respuestas a las preguntas, en mirar cómo se puede hacer para que esto no vuelva a repetirse, algunas pistas tenemos, y en mirar cómo se puede reconstruir y de qué manera se puede reconstruir esto. Así que vamos a hacer una cosa, que es vamos a seguir este recorrido que estamos haciendo para conocer el punto exacto de la reconstrucción ahora mismo. Uno de estos 72 municipios afectados está nuestro compañero Agustín Rodríguez. Agus, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. ¿Tú qué es lo que ves? Tú llegas de Madrid y ¿qué sensación tienes cuando has llegado al Alfafar? Pues mira, podríamos decir que es como la no normalidad, que es una especie de cotidianidad, te diría casi solamente en apariencia, ¿no? Porque hay, mira, por ejemplo, muchos vecinos que salen a esta hora a trabajar, a comprar, a hacer recados, y mirando en esos portales por los que salen, pues se ven, por ejemplo, escombreras, sacos de arena, material de pintura, lo que se ve, por ejemplo, en el portal de Bea y Amparo, dos vecinas que viven en Paiporta, a 10 minutos del Barranco del Pollo. Claro, si uno ve la fachada llama mucho la atención porque el edificio está prácticamente como nuevo, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero es que, pues bueno, hace justamente un año nos contaban estas vecinas que el barro superaba aquí los 2 metros, se coló 2 metros en el portal, incluso hubo coches que se colaron dentro del patio interior por la fuerza del agua. Y eso nos lleva, pues, a ver esos contrastes que decíamos, ¿no? Porque el edificio en sí parece que está estupendo, pero luego uno entra en el portal y lo ve todavía pintado, con los acabados todavía por hacer, con ladrillos, con sacos de arena. Está también sin ascensor, que esto es un problema que pasa en muchas comunidades de vecinos de aquí de la Horta Sud, comunidades como esta donde, por ejemplo, mira, la madre de Amparo tiene movilidad reducida y solamente puede bajar a la calle 2 días a la semana porque es cuando los voluntarios de la Cruz Roja la pueden ayudar a bajar las escaleras y solamente puede bajar apenas unas horas los martes y los jueves. Y eso, pues por ejemplo, lo que nos cuenta Amparo es que le ha hecho perder mucha movilidad. Hay un montón de mayores en estas localidades que viven así, ¿no? Sin poder bajar porque viven en pisos altos y no hay ascensores. Personas que tiran a familiares, amigos para tener comida en casa o para que les ayuden a ir al médico. O incluso personas que también nos han contado que tienen que planificar cada salida con muchísima antelación para tener a alguien que les pueda echar una mano. Y esto es un problema, pues bueno, de primer orden porque, como te decía, hay todavía vecinos que no saben ni siquiera cuándo van a tener el ascensor en casa porque no hay material, porque no hay profesionales o porque directamente el dinero
dinero no les ha llegado. Pasear también por estos municipios esta mañana es ver muchos coches aparcados por las calles, porque hay garajes que están completamente inutilizados un año después, terrazas y alcorques todavía rotos. Este es un pueblo en el que también hay contrastes entre los negocios, porque hay locales que están completamente nuevos, impolutos, como si hubieran abierto hace una semana, que de hecho hay casos en los que ocurre esto, pero luego hay otros negocios que están cerrados a cal y canto, donde se ve todavía el barro duro impregnado en el suelo, en las paredes, en las estanterías. En fin, esta mañana también es una mañana de recuerdo. Hoy los vecinos dicen que han dormido muy mal, muy intranquilos, repasando todo lo que pasó hace justamente un año, recordando con temor todo aquello, y eso deja pues también muchos corrillos aquí en la calle, muchos vecinos que se juntan en las calles, en las cafeterías, contando cómo vivieron cada uno de ellos lo que pasó aquel día. Pero también queda esos mensajes, esos grupos de WhatsApp, esas redes de apoyo que todavía hoy estos vecinos utilizan, y mensajes que se ven pintados en las paredes, grafitis, mensajes que un año después siguen acompañando a los vecinos, como por ejemplo: gracias a los voluntarios, familias y vecinos, mil gràcies a tots, estem en vosaltres, y sobre todo el que más se repite, que es el poble unit sempre. Agus, luego sigo contigo en otro punto, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Está aquí Lorena Silvent, que es alcaldesa de Catarroja. Alcaldesa, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Escuchaba ahora a mi compañero y cuando ha dicho, la gente dice que esta noche ha dormido mal, y usted asentía con la cabeza. ¿Esta noche ha dormido mal? Esta noche no he dormido, y de madrugada ha empezado a llover y recordaba cómo fue el año pasado, porque también pasó eso. Llovió un poco por la madrugada, unos 5 litros, y la entrada a los colegios ya se hizo con normalidad y el día parecía normal. ¿Cómo están los vecinos un año después? Porque claro, una alcaldesa es alguien que está muy cerca de ellos, a la que entiendo que cuando se los cruza por la calle le preguntan, le piden, ¿cómo están los vecinos? A ver, como estaba describiendo el compañero, lo que vivimos no es una nueva normalidad, es una nueva realidad. Entonces convivimos con el dolor, también con la esperanza, y tenemos que compaginar todo esto y entender que es un duelo colectivo, que no estamos solos y que supera la esfera individual, porque también, como relataba con esta historia, por ejemplo, que es muy significativa del tema de los ascensores, el problema es toda esa gente que no pide ayuda. Que la hay. Que hay. Y ahí es donde queremos llegar. Entonces, intentamos separar lo urgente de lo importante para, pues desde las administraciones locales, poder atender todas las necesidades. Déjeme que haga una pausa. A la vuelta seguimos hablando, no solo con la alcaldesa de Catarroja, sino seguimos hablando con otros testimonios, porque desde fuera, y por eso nos ha gustado que nuestro compañero que venía ayer en el AVE con nosotros, Agustín Rodríguez Sahagún, fuera quien lo explicara, porque cuando uno ha vivido todo este año aquí y ha visto a lo mejor el progreso, los cambios, no es tan consciente del impacto que sigue generando el llegar a esta zona de la Comunitat Valenciana. Mi situación es que estamos 8 personas encima de un camión cisterna, hemos tenido que saltar de un camión al otro, estamos empapados, sin comida, sin agua, sin nada. Si no puede hacer nada, están encima, en que se los llevó la ría, estaban encima gritando, pues ayuda, pero uno no puede hacer nada. Bueno, mi hijo por suerte está bien con los abuelos, pero mi mujer está atrapada en una zona donde la policía local les ha acotado porque está entre 2 rieras y no pueden avanzar ni andando ni con los coches, han abandonado los coches ya. Y están ahí esperando, están a oscuras, el pueblo se ha quedado sin luz, están sin cobertura, y bueno, esto es una llamada de desesperación absoluta porque no sabemos ya qué hacer, los teléfonos de emergencia están saturados. Hoy por hoy. Y el agua cada vez sube más. Ser Podcast. Aquí estamos, en el Teatro de la Rambleta, en Valencia. Sigue con nosotros Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, que fue uno de los municipios afectados por la Dana hace justo un año. Y antes, alcaldesa, escuchando a mi compañero Agustín, cuando describía los grafitis, ¿no?, las pintadas que hay en las paredes, hay una palabra muy bonita y yo creo muy potente, que es la palabra que nosotros decimos en germanó, ¿no?, la hermandad, la unión fraternal. ¿Se ha resignificado la palabra germanó? ¿Ha cogido más fuerza? Yo creo que sí. De hecho, compartimos también estos días con un sentimiento de nostalgia por esa fuerza, esos días donde todos íbamos a una, donde a pesar de la circunstancia, pues todo fluía, ¿no? Todo el mundo remaba en la misma dirección. Hemos hablado de reconstrucción y hemos hablado mucho de la reconstrucción física de las cosas. ¿Qué más hay que reconstruir? ¿Qué es lo más importante que queda por reconstruir, alcaldesa? Pues lo básico, como os podéis imaginar, es la parte emocional, la que no se ve.
Y lo que os decía, hay mucha gente que no sabe pedir ayuda, que no sabe dónde acudir y no podemos hablar porque sabemos que lo material, y estamos seguros que lo recuperaremos y que será mejor y que vamos a tener ciudades más resilientes, más sostenibles, pero eso se verá a largo plazo. Y ahora lo que necesitamos es esa paz, ese no ruido partidista que a la gente que vivimos en la zona afectada para nada nos ayuda. Es decir, hay que devolver a los familiares de las víctimas un respeto y tienen que sentir que el fallecimiento de sus familiares por lo menos ha servido para que esto no vuelva a suceder. Y hay que volver a confiar en las instituciones y nos tenemos que sentir seguros porque vivimos en un sistema democrático que hay que mejorar y que es imperfecto porque las personas somos imperfectas, pero hay que mejorar y trabajar para ello. Porque, alcaldesa, ¿la gente sigue teniendo miedo? Sí, por supuesto. Usted me decía esta mañana, llovía como esa mañana. La gente tiene miedo. Hace unos días, a finales de septiembre 29, se activó una alerta y volvimos a recibir el mensaje de les alerta en nuestros móviles y llega el pánico, mi padre vive solo en un primer piso, por favor, si va a pasar algo, avisadnos. Llega el no saber qué hacer, llegan esos niños que lloran porque están en el parque y de repente llueve. Eso lo estamos viviendo, por eso es muy importante recuperar esos espacios de sociabilización y esa actuación comunitaria para poder ayudar a ese duelo. Ruth Moyano, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo es esa no normalidad para ti? Pues esa no normalidad está llena de tristeza, porque nos faltan 229 personas, que para nosotros no son una cifra. Son 229 personas con nombres y apellidos a las que echamos de menos cada vez que salimos a la calle. Es una no normalidad llena de rabia, porque no sabemos qué más tiene que pasar para que asuman sus responsabilidades, dimitan y se presenten en el juzgado. Y es una no normalidad muy difícil de gestionar en el día a día, porque tenemos a los niños y a las niñas en los barracones, a los mayores y a las personas con movilidad reducida aisladas en sus domicilios, mientras en los centros comerciales todo funciona con normalidad. Tú ese día alojaste en tu casa en Benetússer a más de 25 personas. Así es. ¿Quiénes eran? Abriste la puerta de tu casa. Básicamente eran vecinos de mi comunidad de propietarios. Mi calle fue una de las calles más afectadas en Benetússer. El agua alcanzó 3 metros y con mucha ferocidad. Entonces nos vimos en la necesidad de subir primero a las personas de las primeras plantas, porque de verdad pensábamos que el agua iba a entrar en los primeros pisos. De hecho, toda la fachada quedó destrozada. Entonces fueron básicamente vecinos de mi propia comunidad de propietarios. ¿Gente mayor? Gente mayor, una persona del primer piso que bajamos pensando que estaba en silla de ruedas y estaba en una cama de hospital, y a la que tuvo que subir mi hijo junto a otro chaval del vecindario a pulso, y gente mayor. De hecho, una de las personas mayores que subió se sintió mal, tuvo un infarto, me desesperé. Y cuando digo me desesperé a llamar al 112. El 112 decía que no existía, porque necesitaba que alguien me explicara qué debía hacer yo en esa situación. Y cuando me di cuenta que nadie me iba a ayudar, me encerré con él en la habitación y bueno, traté de acompañarle pues de la manera más cariñosa que pude hasta que falleció. ¿Cómo ha vivido esa escalera, tu escalera, este año? Pues mi escalera está desesperada. Mi escalera está como estaba, físicamente me refiero. Seguimos con el edificio apuntalado, seguimos sin ascensor, seguimos con esos vecinos y vecinas que tienen que medir
sus salidas a la calle porque no tienen ascensor y tenemos miedo. Es decir, sigue existiendo lo que nos contaba Agustín antes, equipos de voluntarios que bajan a la gente a la calle. Exactamente. Estamos hablando de un año después. Un año después, sí, está viniendo Cruz Roja a acompañar a estas personas, pero claro, estas personas, sobre todo en unas determinadas edades o cuando hay enfermedades, necesitan de esos espacios de socialización, necesitan poder acudir al centro de mayores, a los centros de día, que les dé el sol, que les dé el aire. Para ellos es vital mantener esos espacios para mantenerse sanos física y mentalmente. Y lo que estamos viendo es cómo se deterioran, cómo un año parecen 10. ¿Qué son, que me han hablado de ellos, qué son los comités de reconstrucción? Pues mira, los comités locales de emergencia y reconstrucción somos los propios vecinos y vecinas que aquellos días ya nos salvamos entre nosotros y sacamos el barro, que con el tiempo hemos decidido organizarnos para tratar de que no nos impongan un modelo de reconstrucción que no queremos. Nosotros no queremos repetir un modelo que básicamente antepone los beneficios de las grandes empresas a la vida de las personas y al cuidado del territorio. Nuestra comarca es una comarca muy castigada, está llena de infraestructuras, de las infraestructuras que necesitan estas grandes empresas, no que necesitamos la ciudadanía. Entonces estamos tratando de que nos dejen participar en todas las decisiones. ¿Y tenéis interlocución con las administraciones? Tenemos interlocución a nivel municipal, tenemos interlocución a nivel estatal a través de la comisionada española. No tenemos interlocución porque no queremos interlocución en el ámbito autonómico. Sí vamos a intentar tener interlocución con técnicos, cargos técnicos nunca políticos del Centro de Coordinación de Emergencias, porque entendemos que esa reconstrucción no se puede hacer a espaldas nuestras. Reconstruir nuestros pueblos es reconstruir nuestras vidas, y sobre nuestras vidas decidimos nosotras. Por eso tenemos que estar ahí. Por eso es importante que nos escuchen y que nos dejen decidir. Lo que nos está diciendo, alcaldesa, lo que nos está diciendo Ruth, lo podemos trasladar a tu pueblo, lo podemos trasladar a Catarroja. De hecho, nosotros en el mes de febrero ya empezamos a colaborar con los comités y los reconocimos a través del Pleno. Y ahora el reto está, como dice Ruth, en establecer mecanismos seguros de participación. Para nosotros, en nuestro plan de recuperación, que le llamamos Catarroja Avanza, la gobernanza participativa es un eje fundamental y queremos que la ciudadanía se empodere, queremos darle la vuelta y romper ese paternalismo que a veces existe. Hemos aprendido que no podemos esperar a que otros actúen por nosotros. Y tenemos que cada uno colaborar, las administraciones por un sitio, la ciudadanía por otro, las organizaciones, todos nos necesitamos. Y creo que ahí está el reto, en mejorar también en la parte social. Y estos días, Ruth, estoy escuchando a muchos testimonios, no solo los que habéis venido aquí, han hablado con otros compañeros, estamos haciendo una programación especial aquí en la SER, y todo el mundo pone mucho el acento en mirar hacia adelante. No olvidar lo que ha pasado, porque si se olvida, se va a repetir, pero mirar hacia adelante. Sí, nosotros desde los comités locales, esto, vamos, es como un mantra, es aprender de lo sucedido, pero mirar hacia el futuro, porque además la ciudadanía ha dado ejemplo de la capacidad que tiene para salvar vidas, para organizarse y para dar dignidad a los pueblos. Entonces, por supuesto, siempre con esperanza, sin olvidar a los que se han quedado en el camino, sin perder la memoria. Ruth, alcaldesa, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias. Vamos a intentar sistematizar un poco el trabajo y lo más importante es, lo primero es eso, a través de la lista de lo que hemos ido recogiendo de cada familia, ver cuántas bolsas hay de cada familia y centralizarlas y empezar a trabajarlas de manera más o menos ordenada. A mí lo que me asusta son los álbumes que tienen las páginas con el PVC, con el plástico. Me asusta que se peguen las fotos al plástico, o sea que habrá que intervenir rápido para evitar que se peguen. A la vez que vamos sacando, exacto, vamos a establecer prioridades dentro de lo que tiene cada uno, porque hay un poco. O sea que sacaremos todas las fotos de los álbumes y se las entregaremos sueltas. Sí, eso sí. Estas vienen de Catarroja, pero hay distintos sitios. Hay Posta, creo. Esto es todo Catarroja. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Se morir, se viure, se fer pondre el meu sol.
Una casa no son 4 paredes, una casa son los libros leídos o los libros por leer, son las marcas en la pared que miden la altura de los niños, el paso del tiempo, son esos papeles que nunca nos decidimos a tirar, ese cajón revuelto, las fotos que miran desde las estanterías, los muebles que no nos gustan pero que no tiramos nunca, pero que nos acompañan, porque una casa es memoria, es rutina, una casa es todo lo que somos en ella. Begoña Polo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo era tu casa? Maravillosa para mí y para mis hijas, para toda la familia, sí. ¿Tu casa era tu vida? Sí, correcto. Y era muy feliz. No, y voy a ser muy feliz en ella. ¿En qué estado quedó? ¿Qué le pasó a tu casa? Bueno, pues en el tramo de mi calle, mi calle es bastante complicada, porque va por 2 tramos, pero el mío quedó totalmente destrozado porque es el que da al barranco. Sin calle, desapareció. O sea, ¿pero tu casa se mantuvo en pie? Sí, se mantuvo en pie porque vino muchísima agua por una pinada que hay al fondo y las 2 casas que pegan con esa pinada estaban hacia atrás, no daban con mi fachada. Entonces sí que mi esquina sufrió todo el impacto del agua y la destrucción, escombros del piso que se llevó el agua, porque había un piso ahí que se lo llevó el agua, y claro, todo dio en mi esquina. Y la esquina se rompió y por ahí entró todo, claro. ¿Tú habías visto bajar ese barranco muchas veces? Sí, y unas cascadas enormes de agua, pero del barranco no se movió. Pero ¿Nunca como esta? No, pero yo por la mañana yo se lo advertí a un vecino, se lo advertí, le dije mi temor, porque claro, era tanta el agua que caía y la que pasaba por el barranco que lo llegué a pensar y es lo que sucedió. Le dije, el miedo que me da es que el agua venga por ahí por la pinada, que es lo que pasó. ¿Dónde estabas tú? Estaba en la casa. ¿Y qué hiciste? Bueno, pues tuve el gran acierto, porque mis hijas me estaban llamando, la familia y tal, y tuve el gran acierto de salir, pero hora antes de que viniese el agua por la cascada. Y la gran suerte es que no vino el momento que me iba yo y mi vecina, que se iba también con su hija en el coche, porque nos hubiese arrastrado a todas, claro. ¿Tú sigues sin vivir en ella? Sí, claro. Mira, como decías una cosa yo había visto bajar ese agua por el barranco, pero nunca como esta vez. Está aquí con nosotros Joan Romero, él es catedrático emérito de Geografía Humana de la Universidad de Valencia. Joan Romero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con esa sensación, Joan, de que el agua al final siempre va a buscar su cauce, ¿no? Siempre. La naturaleza, a veces hemos sido poco respetuosos con la naturaleza y muy imprudentes a la hora de ocupar el territorio, ¿no? La geografía siempre vuelve y al territorio hay que tenerle mucho respeto y en territorios como este, al agua. Hay un triángulo que es Murcia, Baleares, Tarragona, donde los procesos se van a extremar mucho. Y en estos espacios, que es un territorio de barrancos y de ramblas. Por cierto, ¿se ha dado cuenta de un detalle? ¿Cómo se llama el contenedor cultural que nos aloja? ¿La Rambleta? La Rambleta. ¿Sabe por qué? Porque era el desagüe natural del barranco de Pollo. Cuando tú interrumpes barrancos, interrumpes cauces que estaban ahí, el agua busca su salida siempre. Mi maestro, el profesor Rosselló, cuando yo era estudiante de esto hace décadas, siempre nos decía, el agua siempre vuelve con escrituras de propiedad en la mano y reclama lo que es suyo. Y si lo hemos ocupado, aparece la catástrofe. Pero entonces, Joan, ¿por qué se ha ocupado? Es decir, por una negligencia continuada de gobiernos. Y me remanto, déjame un momento, Joan, que comparece el presidente de la Generalitat y vamos a escuchar a ver qué dice en este primer aniversario de la És una declaració institucional en el Palau de la Generalitat. La va viure una de les catàstrofes més devastadores de tota la seva història. Dice que la comunidad vivió una de sus catástrofes más devastadoras. Descargó lluvias de una intensidad sin precedentes que afectaron gravemente a 178 municipios de las provincias de Valencia y Castellón y que provocaron riadas que destruyeron viviendas, infraestructuras, empresas, comercios y cosechas. Pero lo más doloroso, lo que nos ha marcado a todos para siempre, fue la pérdida de 229 vidas. De ahí que en memoria y homenaje de todas ellas y con el más profundo respeto y condolencia hacia sus familias y allegados,
el Pleno del Consejo, que se ha reunido hoy en sesión extraordinaria, ha aprobado la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana. De momento este es el anuncio. A partir de hoy, contarles lo que ustedes ya saben, porque lo han sufrido, y decretar este 29 de octubre. El 29 de octubre nunca caerá en el olvido. Aquel día y los que siguieron permanecerán siempre grabados en nuestra memoria colectiva. Las imágenes de calles anegadas. Esta es la declaración institucional del presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón, contando, insisto, lo que ustedes ya saben, y ese decreto. Ha habido reunión del Consell, y decretando este 29 de octubre el día de la Dana. No vamos a seguir escuchando porque quiero terminar estas entrevistas que tenemos aquí encima. En cualquier caso, como están aquí mis compañeros de Radio Valencia, si hubiera algún otro anuncio que fuera digno de llevar a la antena, lo contaríamos, aunque solo serían dos. Uno que lo deja y el otro, como mínimo, que no va a ir al funeral de esta tarde. Pero vamos a ver qué dice. Una declaración institucional. En el Saló de Corts del Palau está el Consell, todos sus consellers y conselleras en pleno, también altos cargos del gobierno valenciano, escuchando lo que tenga que decir hoy a los ciudadanos valencianos el presidente de todos nosotros. Vaya. Bueno, pues vamos a ver en qué termina esta comparecencia, pero en cualquier caso, Joan, yo estaba diciendo, si el agua siempre vuelve con las escrituras de propiedad en la mano, ¿por qué década tras década, gobierno tras gobierno, se sigue construyendo en los barrancos, en las ramblas? Bueno, son décadas de ocupación desordenada e imprudente del territorio, porque la actividad económica, porque perdemos de vista la fuerza de la naturaleza. Somos así, como humanos. Lo natural era el crecimiento de la ciudad hacia afuera. Hemos creado una conurbación, una gran área metropolitana, donde se han ubicado, especialmente en el Horta Sur, la zona afectada, pues se han ubicado residencias, polígonos industriales, equipamientos públicos, actividades económicas en general. Y al final, bueno, pues poco a poco, durante décadas, poco a poco, al final vemos que cuando la naturaleza se pone en marcha, en este caso en estas zonas el agua, pues es así de devastadora. Usted empezaba a las 8 con la cita de Raimon, ¿verdad? Con estas palabras país de la Raimon. pluja no s'aplaure. Claro, si llueve poco es la sequía, si llueve mucho es la catástrofe. Y estamos aquí ante la catástrofe. Escuchando a presidente Mazón, quiero hacer una anotación. Ha dicho, una intensidad sin precedentes de la lluvia. Bueno, lo que los científicos ya sabemos, ya nos dicen, es que esto del cambio climático significa en estos territorios que las cosas se van a extremar mucho. Mucho, es mucho. De modo que no es sin precedentes. Tenemos que acostumbrarnos a situaciones como esta para el futuro ya. Esto ya no es coyuntural, esto es estructural. Y esto tenemos que acomodar las políticas públicas, tenemos que acomodar la ordenación territorial, acomodar los sistemas de alarma, los sistemas de riesgo, los protocolos. Todo esto hay que revisarlo profundamente. Déjame que te haga una pregunta directamente. O sea, ¿es normal que la reconstrucción se haga sobre el mismo sitio? No debería ser con carácter general, debería obligar a los poderes públicos a repensar, y las actividades privadas también, sobre todo los poderes públicos, son los que ordenan el territorio mediante planes, y hay que revisar cosas. Pero hay una cosa escuchando al todavía presidente Mazón, que... Suerte que solo hemos dado un minuto. Imagínate. Pero me ha revuelto muchas cosas. Es un día especial para muchos de nosotros, también para mí, y no sé si podré contener la emoción. Mire, yo creo que su dimisión ayudaría mucho a las víctimas a pasar el duelo. Mientras él... Ayudaría muchísimo. Escuchaba hace poco a una persona que yo estimo mucho, un hombre de Estado, que no viene al caso citarle. Decía, el presidente Mazón todavía es el presidente, pero no es honorable. Hace un año que no lo es. Sobre la reconstrucción, y Joan Romero es una de las personas que mejor ha estudiado el territorio, decías, no deberíamos volver a construir en zonas inundables, pero cuando teníamos este debate, mientras preparábamos el programa y hablábamos,
yo le explicaba a Ángels, digo, es verdad, tendrían que dejar de construir en zonas inundables, pero somos de comarcas construidas, pueblos enteros, ya no se trata de un barrio, una calle que pueda estar muy cerca del barranco, es que son barrios enteros edificados a partir de ahí. No sé si la reconstrucción que habría que hacer implica levantar pueblos enteros, que es lo que ocurrió, por cierto, en el caso de Tous en el 82. Se levantaron pueblos enteros en altos de las montañas. Ya. No lo veo posible esto, José Luis, pero sí veo posible, por ejemplo, lo que ocurrió, una gran avenida en Ontinyent hace unos años. Y la zona más próxima al barranco, que se llevó las casas, se ha dejado en manos del agua y las casas se han ubicado en otro sitio. Actuaciones parciales sí que se podrán hacer. Y no volver a aprobar planes de residencia o volver a aprobar ubicaciones de polígonos industriales en zonas que ya sabemos que son inundables, se puede hacer. Y revisar la cartografía de riesgo para que lo que ahora decimos que es inundable, hemos visto que es una zona mucho mayor, hay que hacerlo y hay que respetarlo. Hay que trabajar mucho ahora para mitigar, para adaptarnos. Grandes transformaciones no podemos levantar un pueblo, es evidente, pero se pueden mitigar mucho los efectos materiales que han sido enormes. Esto se puede hacer y yo quiero pensar que se hará. Lo que sí se hubiera podido haber hecho es el factor humano. Esto sí. Si las cosas se hubieran hecho pronto y bien, ahora no habría 229 muertos. Esto no tiene que ver con la geografía, tiene que ver con la mala praxis, tiene que ver con la existencia de un gobierno que no ha sabido gobernar. ¿Tú, Begoña, has tenido miedo desde cuándo vivías en tu casa? ¿Es la de toda la vida? No, la adquirimos en 1988. ¿Y tú sabías que ibas a una zona que si bajaba el barranco podía pasar? Sí, antiguamente sí que sé que había habido alguna riada. De hecho, mi abuela ya me decía, tú cuando veas que llueve mucho, súbete aquí a casa, hija, me decía. Y yo sí, tranquila, ya tranquila. Pero no tenía miedo, la verdad, porque ha habido mucha agua de bajar por el barranco, como te he comentado, pero lo que pasó no, desde luego, eso no lo he pensado nunca. Con lo que nos decía Joan, ¿no? Con el cambio climático, las cosas son más extremas. ¿Tú ahora te lo mirarás de otra manera? Si puedes volver a tu casa, ¿tú lo vivirás de otra manera ahora? Yo creo que voy a estar tranquila. Voy a estar tranquila porque en el momento que vea cualquier problema, yo me voy a ir como hice esta vez. Pero sí, voy a tomar las precauciones necesarias para, en caso de no darme tiempo de alguna manera, pues poder evacuar por arriba. Sí, voy a tomar medidas. Joan, y tú decías, nosotros te hemos invitado como experto porque nos parecía muy importante estas 4 o 5 preguntas que te hemos hecho. Aunque yo soy de la zona del Maresma, que también ahí el agua también baja siempre con el título de propiedad en la mano, pero hay mucha gente que no entiende exactamente el por qué se construye ahí al lado de los barrancos. Y tú decías, hoy es un día muy complicado para todos, es difícil no emocionarme. Tú cuando echas la vista atrás y piensas en hace un año, ¿qué te viene a la cabeza? No puedo responderte. Me viene a la cabeza la decisión de un alcalde que evitó que una persona muy próxima a mí se hubiera ahogado. Eso me viene a la cabeza. A las 7 de la mañana dijo, en este pueblo no hay clase. Y salvó muchas vidas. Y esa, además, Joan, es la demostración de que con la información que había, hubo quien tomó las decisiones acertadas. Sí, y fíjese que estaba aquí la alcaldesa, que ayer estuvo en el seminario que organiza la alcaldesa Lorena Silvent. Fíjese, que el alcalde que tomó la decisión, la tomó porque, sin decírselo a nadie, ya estaba lloviendo. Era aguas arriba, era en Utiel. Ya se había desbordado el Magro. Pero en la zona de final de los barrancos, es que seguía sin llover a las 8 de la tarde. Por eso no había esta percepción de riesgo. Si se hubiera avisado a tiempo, a mediodía, por ejemplo, o por la mañana, que es cuando debió haberse hecho, estaríamos hoy hablando de otra cosa menos dolorosa. Sabemos algo más de lo que ha dicho el presidente Mazón. Lo ampliaremos ahora en el boletín de las 11, pero ha dicho Mazón que hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es día, dice el cap del Consell, de confrontar, pero sí de pedir explicaciones por el desamparo de los valencianos. Intentamos, ha dicho Carlos Mazón, hacerlo mejor en unas circunstancias inimaginables, pero hay que decirlo, en ocasiones
no lo conseguimos. Palabras de Carlos Mazón, que ahora podrán escuchar en el boletín informativo de las 11. Bueno, claro, dice en unas circunstancias inimaginables, él seguro que no se las imaginó, porque ni siquiera lo vio, ¿no? Ni siquiera lo pensó. Joan, se está poniendo solución, es decir, en esta reconstrucción de la que estamos hablando, ¿tú ves alguna señal de que las cosas se están haciendo un poco mejor? Sí, las veo en la escala local sobre todo. Ayer tuve ocasión de escuchar a dos alcaldes. Impresiona escucharles. Porque al final toda política es local, Àngels. Al final toda política es local. El malestar, las obras, las infraestructuras, los presupuestos, el alcantarillado, todo es local al final. Y vi esperanza, vi luz, porque vi que están lo que están, que son conscientes. Y la ciudadanía también. Ahora bien, yo vi que hay muchas cosas que faltan por hacer, ellos lo decían. Tal vez para 6 u 8 años, pero yo vi luz. Yo agradezco muchísimo a Joan Romero que haya estado con nosotros, a Begoña Polo también. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísima suerte. Y como les decía, bueno, lo estamos viviendo. Está siendo una mañana de muchísimas emociones. La música también es emoción y queremos ponerle música a este momento. Y Sastre, te voy a dejar a ti que los presentes. Pues son de aquí, son de la Ribera, son de Alzira, son el grupo valenciano del momento. Recogen en sus canciones y también en esta, la primera que nos van a cantar, el sentimiento del pueblo y la identidad que nos explica. Señoras y señores, Llavors de la Fúmiga. Sempre que busquen somriure passar les ruïnes, perdre els sentits quan respire, les corbes del teu relleu, totes junt quan em mire. Ulls donaran un bonic parar, em prenden per vull contar que eres especial, no he trobat res igual, no he trobat res igual. No te vaig a estimar, com no te vaig a estimar. I és que això és així, formes part de mi, he crescut al teu costat. M'has ensenyat tantes coses, viatge pels teus camins, mentre passa la vida. No et negaré que alguns volen canviar el nostre destí. Som la por diluïda. En tu interior suena una canción tan segura que quieres contar que eres especial. No encontré nada igual, no he trobat res igual. Com no te vaig a estimar, com no te vaig a estimar. I és que això és així, formes part de mi, he crescut al teu costat. Com no te vaig a estimar, com no te vaig a estimar. Si mai he dubtat, per molt lluny que he estat, que amb tu sempre vull quedar. Valencians i valencianes, això va per totes vosaltres, per nostre poble. Com no te vaig a estimar, com no te vaig a estimar. És que això és així, formes part de mi, he crescut al teu costat. Com no te vaig a estimar, com no te vaig a estimar. Si mai he dubtat, per molt lluny que estàs, per la dignitat del poble i que visca el País Valencià. La Fúmiga, que tornarà amb nosaltres d'aquí una estoneta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.